Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y hoy es lunes y el mensaje correspondiente al día de hoy es el siguiente. Ser positivo no es ser feliz en todo momento. No es que en todo momento nos vamos a estar riendo y que la vida va a ser perfecta y que todo va a ser nada más color de rosas. No, señores, ser positivos es entender que a pesar de los días difíciles vendrán tiempos mejores. Bueno, señores, el día de hoy nos vamos a un mundo que me apasiona, un mundo del cual yo estoy enamorada. Vamos a hablar de la tanatología, vamos a tratar un mix de temas relacionados a esta área, los rituales funerarios, vamos a hablar lo relacionado a los duelos y esta situación del COVID-19, cómo ha cambiado lo relacionado a lo que son esos rituales funerarios y de qué manera también esta pandemia ha impactado a las personas que han perdido seres queridos, que han perdido diversas cosas y en diversas situaciones. Para tratar, señores, este tema tan interesante, tenemos aquí a Luceta Fernández. Ella es la directora de la Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología. Ella también es coach de vida y es logoterapeuta. Bienvenida, Luceta, a casita. ¿Cómo estás? Ay, pero eso me encantó a casita, porque ya yo siento como que es mi casa, de verdad que sí. Pues mira, Cris, estoy muy bien, feliz de estar aquí con ustedes nuevamente, feliz de compartir contigo y feliz, como te dije antes de que entráramos, de que lo que digamos hoy sean palabras constructivas y que lleven al corazón de las personas que nos escuchan, que lleven aliento y que lleven paz, que yo creo que al final eso es verdaderamente el, el punto céntrico de todo esto, ¿no? Exactamente. Vamos a definir, Luceta, tanatología, porque antes de nosotros entrar a lo que es la materia de duelo, para que las personas pues tengan una idea de cuál es, diríamos, la relación de la tanatología con los diversos temas que vamos a tratar el día de hoy. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, la tanatología es todo lo que tiene que ver con las pérdidas en el ser humano, es la ciencia que estudia esas pérdidas. Sabemos ya, como siempre digo en todos los programas que me invitan, que la tanatología no solamente tiene que ver con que se me murió una persona, tiene que ver también cuando termina una relación por divorcio o hasta por noviazgo, cuando termino, cuando finaliza, por ejemplo, mi vida laboral, el retiro, o cuando me despiden de una empresa en la que he laborado mucho tiempo, cuando se nos queda el nido vacío también, cuando perdemos la salud, cuando perdemos la juventud, todo eso, a todo lo que le hemos dedicado tiempo, amor, cariño, esfuerzo, una vez lo perdemos, se genera un proceso de pérdida. Muchas veces son cosas tan simples como que mi papá me dejó, por ejemplo, algo que era muy venerado por mí, vamos a suponer un lapicero, el lapicero de oro de mi papá, que más que sea de oro era porque era de mi papá. Y eso para mí era casi una reliquia. Y ese lapicero se me pierde. Yo hago duelo por eso también. ¿Te das cuenta? Entonces, es todo lo que tiene que ver con esas peleas, esos procesos de duelo que se generan, con esas emociones que se detonan en esos procesos de duelo. Ya la doctora Elizabeth Kubler-Ross nos conversó acerca de las 5 etapas del duelo, la negación, que es lo primero que tendemos a hacer cuando ocurre una pérdida. Eso se ve mucho, sobre todo en fallecimientos imprevistos. Que la persona no estaba enferma, eso no se estaba esperando, entonces podemos verlo cuando damos la noticia, pero ¿cómo va a ser? ¿Tú estás seguro? Cuidado si tú estás equivocado.
Eso es negación. También están las emociones propias del duelo, que son la tristeza, la rabia y la culpa. Aunque eso no quiere decir que no aparezcan otras emociones como la frustración, la impotencia, tú sabes, la incertidumbre, o sea, no quiere decir que no aparezcan otras, pero las típicas del duelo son esas tres: tristeza, rabia y culpa. No tienen que aparecer las tres tampoco, puede que aparezcan, puede que aparezca una. La tristeza siempre está presente, eso es innegable, la tristeza siempre está presente. Y yo te lo puedo decir por la experiencia. Además, eso se trata de la mata en buen dominicano, Cris, porque si tenemos una pérdida que es significativa, lo primero que hacemos es que nos ponemos tristes. Esa es la realidad. Entonces, también está una etapa de negociación. Eso se ve mucho, sobre todo en pérdidas de la salud. Mira, papá Dios, si tú me concedes que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo se restablezca, yo te prometo que voy a ser una mejor persona. Si tú me concedes eso, yo te prometo que voy a ir a Higüey y voy a cumplir con esto, todas esas cosas, que voy a hacer una novena, todo eso es negociación. Entonces también hay una etapa de depresión, no una etapa, no tiene que ser una depresión muy arraigada, aunque puede ser. Si fuese así, ahí habría que acudir inmediatamente a un psiquiatra. Y luego viene una etapa que es la de la aceptación. Esas 5 etapas que nos habla la doctora Kubler-Ross no tienen que ir en ese orden, ni tienen por qué aparecer las 5, tampoco. Eso es como una montaña rusa, tú sabes, sobre todo con las emociones. Las emociones cumplen como una montaña rusa, pero puede ser que aparezcan 2, 3 etapas, pero lo innegable es que para la doctora Elizabeth Kubler-Ross, el duelo termina cuando se llega a la aceptación. ¿Qué pasa? A mí siempre me gusta dar a conocer otro punto de vista que me parece muy realista, que es el del doctor William Warden, que es psicólogo. Warden, si bien él reconoce las etapas del duelo de la doctora Kubler-Ross, él dice que más bien para salir del duelo o para transitar el duelo y salir de él, el ser humano tiene que hacer 4 tareas. ¿Tú ves? Entonces, ya poniendo al ser humano como protagonista de que necesita hacer un trabajo por sí mismo y no estar como si fuese en medio del huracán esperando que esto pase. Entonces Warden dice que lo primero que nosotros necesitamos hacer es aceptar la pérdida. Lo que sucedió, sucedió. Que lo segundo es gestionar las emociones de la pérdida, ¿no? Trabajar en esas emociones. Que luego lo que hay que hacer es recolocar, en el caso de un fallecimiento, a esa persona ya en el pasado. ¿Sí? Y luego adaptarse a un entorno en que la persona no está. Esas son las 4 tareas del duelo de William Warden. A mí me parece muy acertado, honestamente te lo digo, porque yo soy de las personas que piensan que el ser humano obligatoriamente necesita tomar acción. O sea, el ser humano, si bien en un principio hay pérdidas que te dejan noqueado, porque hay que decirlo, o sea, que te dejan en shock, esa es la verdad. Luego del shock inicial, ya el ser humano, a menos que necesite, lógicamente, un acompañamiento, que ya también eso es tomar actitud, reconocer, bueno, yo para salir de esto necesito acompañamiento, pero el ser humano necesita hacer algo, necesita moverse, que es lo que Warden propone. Esa es la realidad. El 90% de los duelos, Cris, esa es la buena noticia, se transita de una forma sana y solamente un 10%, alrededor más o menos un 10%, es que se convierte en duelos patológicos, tú sabes. Uh -huh. Sí, 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 dime. ¿Me ibas a preguntar? Luceta,
Luceta, tú hablaste de un punto muy interesante de estas situaciones que nos dejan en shock. Aquí podemos incluir cuando los padres pierden, por ejemplo, a un hijo, a una hija por un suicidio. Eso es terrible. Es terrible, terrible, terrible. Mira, terrible por el hecho de que es la misma persona que decide quitarse la vida. Terrible por el hecho de que es un hijo. ¿M? Y terrible por el hecho, Cris, de que en nuestra mente nosotros entendemos, y eso es algo que yo lo he dicho en otras ocasiones, que es algo que no, o sea, no es así, pero nosotros lo entendemos así, que los padres, que los hijos sobreviven a los padres, que son los papás los que se van primero, no los hijos, tú sabes. Entonces, el duelo por un hijo es un duelo bastante profundo, más aún si es por suicidio. Más aún si es por suicidio. Tú sabes que ahí generalmente a los papás se les detona mucho la emoción de la culpa, aunque no tengan nada que ver. Pero se tiende a, si yo hubiese estado ahí, si yo hubiese hecho algo más, si yo lo hubiese obligado a ir al psiquiatra, si yo esto, si yo aquello, entonces generalmente el ser humano tiende mucho a autolatigarse, tú sabes, y más cuando son casos así. Por eso es que a la familia siempre es bueno también, en casos así, darles asistencia psicológica, ese acompañamiento. Ujú. También, Exactamente. por ejemplo, es muy fuerte cuando el caso es, por ejemplo, de un hijo que ha muerto en un accidente automovilístico. Es tremendo. También los padres tienden mucho porque les regale ese carro. Eso es tremendo, tremendo. Ujú. Y sobre todo también, Cris, porque hay uno de los factores que inciden mucho en que un duelo pueda convertirse en patológico, y ahora que te mencioné lo de los accidentes automovilísticos, uno de los factores que influyen mucho en el duelo es el estado en que quedó el cuerpo. ¿Ves? O sea, por ejemplo, si ese cuerpo ha quedado destruido, imagínate tú. Entonces es muy duro para una madre o para un padre o para quien sea ver a su ser querido en determinadas condiciones. Por eso yo tengo como medio una campaña montada, sobre todo con los medios televisivos, con el asunto de que a veces ponen unas imágenes de los accidentes, unas imágenes un poquito tremendas. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Entiendo la parte, aunque no la comparto, porque tengo que ser honesta. Yo no puedo compartir que para vender o para llegar haya que publicar ciertas imágenes. No puedo. Pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque estamos haciendo daño. ¿Sí? Estamos haciendo mucho Exactamente. daño. Y hay En que el caso ponerse en los específico, zapatos de los... sí, disculpa, Luceta. En el caso específico de estas pérdidas materiales, de cuando perdemos negocio, cuando perdemos pues dinero, este tipo de duelo puede convertirse en patológico y desde tu punto de vista como tanatóloga es muy difícil de superar. Mira, eso depende, porque como en todo duelo hay factores que inciden. Tú ves, no es lo mismo tú perder el empleo o perder el negocio en el que tú has invertido tantos años cuando tú eres el ente principal de proveer en tu casa, a cuando tú no lo eres. ¿Te das cuenta? Si, por ejemplo, en mi casa yo soy quien mantengo a la familia, nosotros comemos de ahí, es muy doloroso, es muy doloroso, en realidad. Tú sabes, ahora, si hay otra persona o yo no soy la principal proveedora y hay otra persona que también puede proveer en la casa, pues se puede pasar con más calma. Yo, mira, eso depende mucho. Los duelos son individuales y únicos. ¿Por qué, Cris? Porque nosotros somos individuales y únicos.
O sea, mi forma de vivir el duelo no va a ser la forma tuya de vivir el duelo. Hay muchas Claro, cosas que inciden, muchos factores. Si, por ejemplo, yo soy una persona que mira la vida con los lentes del optimismo y siempre la he vivido así, ¿m? Y a todo le busco la vuelta y le busco el sentido, es más fácil recorrer el camino que así. Yo no he sido una persona así. ¿Te das cuenta? Entonces, puede exactamente. ser que yo pierda el trabajo, puede ser que lo pierda, pero resulta que como yo siempre he vivido bajo el optimismo y yo siempre pienso que las cosas pueden solucionarse de alguna manera, además estoy acostumbrada a desplegar los valores de creación, tengo una autoestima bien puesta, tú ves, no es lo mismo que si yo no tengo esa autoestima bien puesta. ¿Te das Exactamente. cuenta? Entonces, ¿por qué te digo esto? Es para que se vean todos los factores que pueden influir en un proceso de duelo o en los diferentes procesos de duelo. Eso, por ejemplo, como cuando tú pierdes la salud, si perdiste la salud, ok, si tú eres una persona optimista y si eres una persona, por ejemplo, cuyos valores, dentro de esos valores está la fe y tienes una fe muy firme, eso te ayuda muchísimo. Si bien en Exactamente. el primer momento puedes estar en shock, pero eso te ayuda a salir adelante. Si tienes sentido del humor, recuerda que estábamos conversando el sentido del humor. Si Ujú. tienes sentido del humor y te has acostumbrado a vivir una vida bajo la línea de, bueno, ok, voy a aprender, aunque esto me duela, aunque esto es una realidad, pero, ay, hombre, y sabes reírte, aunque sea un poquito de eso, tú sabes, es diferente. Yo siempre pongo el caso, y ojalá mi tía Ana nos esté escuchando. Yo tengo una tía Sí, que es sobreviviente de cáncer 3 veces, 2 veces de cáncer de seno y una de cáncer de ovario. Y te estoy hablando sí, de una mujer ya cerca de los 80 años. Ahora, nosotros siempre decimos que le ayudó a ella a salir adelante, su sentido del humor. Y sobre todo, esa forma de ella ver la vida. Esa forma, la fe también, porque es muy devota, por ejemplo, claro. de la Virgen. Y ella siempre dijo, no, yo voy a salir adelante, la Virgen me va a ayudar a salir adelante. Y ella dejaba de ir a su bingo. Ella nunca dejó de ir a su bingo. Ella salía de la quimioterapia y se iba por el bingo. ¿Te das cuenta? Entonces es Sí, una manera sí, diferente. O sea, yo estoy viva y voy a vivir hasta el último segundo que yo esté aquí en este plano. O sea, yo no voy a morirme antes. Esa es su mentalidad, entonces salió adelante. ¿Te das cuenta? Es diferente a cuando yo no sé vivir desde ahí. exactamente. ¿Qué ocurre, Luceta, con algunas personas o con muchas personas, como en mi caso específico, que perdí a mi padre y a mi madre en menos de 8 meses cada uno, y en ese mismo año pierdo también a la que era la mano derecha de nuestra casa? Es decir, en menos de un año muere mi papá de cáncer, mi madre muere de un derrame cerebral, y en menos de ese año, entonces también muere la mano derecha de nosotros, de la casa, la persona que estaba con nosotros 20 años. ¿Qué ocurre en ese sentido con una persona que vive prácticamente una pérdida tras otra sin prácticamente no haber completado ese proceso de duelo per se? Mira, yo siempre le digo a las personas que hay que prepararse desde antes, que no podemos esperar a que las cosas ocurran. ¿Qué sucede, Cris? El ser humano está hecho de una forma, se piensa acá, tenemos como si fuera un chip, para decirlo así, ¿verdad? Como que a mí no me va a suceder, le sucede a aquel o le sucede a aquel otro, pero a mí no, nos va a suceder a todos. No sabemos cómo va a suceder. ¿Te das cuenta? Mira, por ejemplo, el caso que tú me relatas tuyo. O sea, muere Sí, uno, muere el otro, muere el otro. En nuestra cabeza, o sea, si se va a morir alguien, se muere este y después algún día se morirá el otro. También eso tendemos a pensar. Pero resulta sí, que no sabemos, no sabemos. sí, O sea, por eso es que yo le digo a las personas, nosotros como seres humanos no podemos controlar todo. Hay cosas que se escapan de nuestras manos y aunque haya gente que se ponga guapa conmigo porque estamos
en la época de hacerle creer a la gente que es todopoderosa y que todo lo puede, nada que Así ver. mismo, Eso no es cierto. así Eso mismo. no es cierto. El ser humano tiene sus limitaciones. Eso es así. Una de las limitaciones que tiene es que no puede predecir lo que va a ocurrir mañana. Y pregúntenselo al COVID-19. Jamás, jamás el año pasado íbamos a pensar que estábamos aquí, que íbamos a pasar por esto que pasamos. Eso llegó de imprevisto. ¿Y cómo lo íbamos a evitar? Nosotros no podemos evitar eso. Entonces, con respecto a esto, por eso siempre le digo a la gente, hay que prepararse desde antes, porque como no sabemos lo que va a ocurrir ni cómo va a ocurrir, entonces cuando esas cosas ocurren, lo primero que el ser humano necesita mirar dentro de su dolor y de su tristeza, ¿con qué yo cuento para salir adelante? Ya yo te hablé de valores como la fe, ¿sí? Ya yo te hablé de valores como la esperanza. Entonces el ser humano necesita hacer una introspección y mirar y reflexionar con qué puedo yo salir adelante y cómo puedo salir adelante. Y sobre todo, Cris, ser sincero consigo mismo y no querer hacerse el fuerte y el valiente. Si necesito ayuda, necesito ayuda. Y si necesito ayuda, necesito atreverme a pedir esa ayuda para poder seguir. Claro, ¿Por qué? Porque claro. aquellos se fueron primero, pero yo quedo aquí. Y si yo quedo aquí es porque todavía mi misión en esta tierra todavía está incompleta. Esa es mi forma de ver. Entonces, como yo soy el que quedo, yo necesito completar lo que yo necesito hacer aquí y tengo que ver cómo voy a salir adelante. Y sobre todo, cómo darle ejemplo a los demás también de cómo se sale adelante. Yo le digo, por ejemplo, a muchas personas a las que yo he acompañado, sobre todo viudas, yo le digo, y ahora que ya estás en la aceptación de lo perdido, ¿qué vas a hacer con esta experiencia que has vivido? Porque qué bonito sería que desde tu viudez y desde todo lo que tú has experimentado y desde la soledad que has experimentado y de todas las cosas que tú has visto, puedas decirle a otras viudas cómo se sale adelante, Así puedas mismo. irradiarle, por ejemplo. Entonces, yo te dije a ti, todas las personas tienen un duelo individual, lógicamente tú también tuviste tu duelo individual, tú pasaste por el desierto, como me dice una muy querida amiga a mí cuando pasamos por ahí, tú pasaste por el desierto, ahora, el pasar por ese desierto, ¿qué experiencia y qué aprendizaje te dejó? Déjame decirte, Además, Luceta, déjame decirte ese punto ahí. Eh, yo te diría que me enseñó a agradecer, a utilizar el agradecimiento como una parte fundamental de mi vida. Y me dirías por qué. Te diría porque cuando me vi, por ejemplo, en la situación de mi papá, que pues le dio un cáncer muy agresivo y cuando se lo vinieron a detectar realmente él estaba conmigo y solamente nos dijeron que iba a durar 4 meses, algo que realmente yo ni lo creía, o sea, algo que realmente fue como muy impactante porque él no se sentía nada. Eh, me basé como en el agradecimiento porque le di las gracias a Dios de que mi padre murió de 84 años. Me dio la oportunidad, Dios, la vida, de poder haber disfrutado un padre por 84 años, de haber tenido un padre como él, que fue para nosotras, porque somos solo dos hermanas, un ejemplo de trabajo y de lo que eran los valores en familia. Mi papá nos enseñó a nosotros a trabajar, nos enseñó a todo lo que es lo relacionado a los valores y fue un ejemplo, no porque era mi padre, porque no te lo estoy diciendo por eso, pero era un ejemplo a seguir mi papá. Entonces, le agradecí a la vida de haberme dado la oportunidad de poder haber disfrutado mi padre por esa cantidad de años y por él haber podido ser mi padre. Pero también cuando ya él estaba en un estado agónico, un estado ya final tan difícil, que yo sabía como ser humano que ya ese cuerpo no podía dar más,
también le dije a Dios, cuando tú creas que es el momento, llévatelo. Porque en la vida tenemos que aprender a que a veces nosotros tenemos que aceptar cuando ya un cuerpo no puede más. Y mi papá no podía más estar en esta tierra. Entonces también le agradecí a Dios, Luceta, cuando mi padre se fue, porque sé que estaba descansando. Luego de esto, mi padre y mi madre duraron una relación de casados por más de 54 años. A nosotros siempre nos decían, mira, cuando esas relaciones son así tan largas, uno se va primero y el otro. Realmente nunca pensé que ese iba a ser mi caso, pero mi madre se fue en 8 meses. Mi madre murió en 8 meses. No lo estábamos, o sea, yo no lo estaba esperando. Yo vivía con mi madre, yo atendía a mi madre y mi madre murió a los 8 meses de morir mi papá. Entonces, ¿qué te digo? No te puedo decir que no me dolió, que no me impactó. Claro que sí, es mi madre, pero ya yo me sentía como más tranquila. No sé si tú me puedes entender. Me Mira, sentía te tranquila voy a porque decir, también, ujú, déjame ujú, decirte algo, Luceta, porque Dios me dio una oportunidad. ¿Y tú sabes cuál? Que yo pude disfrutar a mis viejos hasta el final, pero sobre todo los atendí, los cuidé hasta el último día. Esa es exacto, mi satisfacción personal, ¿me entiende? Como ser humano. Ya, y agradecerle, porque mi madre murió también de 80 años, que me dio la oportunidad de gozar mis padres por tantos años, por más de 70 años, que sería el ciclo vital, ¿verdad? De donde nosotros, así nos dicen, mi padre duró 84 y mi madre 80, pero los disfruté en los mejores momentos de la vida, Luceta, pero también los disfruté en el final y pude verlos partir y estuve ahí con ellos. Por eso quizás me exactamente. he sentido más tranquila, no sé, en esa parte Claro. que te explico. Mira, ahí hay varias connotaciones. Mira, hay un duelo que se llama el duelo anticipado, que es exactamente cuando tenemos una persona enferma que sabemos que esa persona va a morir. ¿Sí? Entonces ya vamos haciendo el proceso por anticipado. Fíjate que ya al final tú decías, ya, papá Dios, llévatelo. O sea, ya él no puede. O sea, su cuerpo no va a Sí, aguantar más sí, porque tú sabías que estaba sufriendo. ¿Ves? Entonces ya tú sí. habías ido elaborando ese proceso de duelo. Eso es lo primero. Lo segundo, mira qué hermosura lo que tú estás diciendo. O sea, tú enarbolaste que el valor de la gratitud. O sea, gracias Dios mío, porque me diste a mis padres por tantos años. No todo el mundo puede decir lo mismo, por ejemplo. Además, también, tú sabes que, Cris, analizando tu proceso, ¿a qué te ayudó eso? ¿A qué sí y a qué ayuda? Por ejemplo, en este caso, cuando hay una persona enferma, ya con una enfermedad terminal, ¿verdad? Ujú. Es el caso de que nos da tiempo a despedirnos y a cerrar cualquier asunto que haya quedado pendiente entre nosotros. Te da espacio para perdonar y también para pedir perdón. Te da el espacio para conversar. Fíjate que, por ejemplo, en casos de accidente, eso tú no tienes esa oportunidad, cuando son accidentes que acaban con la vida de la persona. Entonces, eso es por un lado. Lo otro que es muy importante que tú dijiste es lo siguiente, tú tienes la paz del deber cumplido. O sea, tú disfrutaste a tus padres, pero lo disfrutaste hasta el final, hasta el último segundo de su existencia. Tú hiciste lo que tenías que hacer, que era atenderlos, amarlos, respetarlos y estar ahí en el momento de su partida. ¿Te das cuenta? Entonces, eso también ayuda. No es lo mismo a que, por ejemplo, yo cargue con la culpa de que no atendí a mis viejos, de que mis viejos se murieron solos. No es igual, no es lo mismo. Y al final de cuentas, yo te lo puedo decir porque lo he visto mucho en la práctica. Al final, cuando tú no haces lo que tienes que hacer, algún día por un lado te sale. Y ese día es el día que tú acudes a buscar ayuda.
exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate todas las cosas que pueden ir en beneficio o no de un duelo saludable o no. Son muchas Es, cosas. Por eso es que esto, yo se lo digo a la gente, el acompañar un duelo no es tan fácil como, ven, déjame acompañarte. No, no es tan fácil. Hay que ver mucho, son muchos los factores y muchas las cosas que necesitamos ir mirando para ir acompañando algunos tipos de duelo. Tú sabes. ¿Me ibas a preguntar algo? Perdón, que creo que te interrumpí. Sí, en el caso específico, ¿cuáles serían entonces, Luceta, las herramientas que tú nos puedes ofrecer a todos nosotros y a nuestros seguidores sobre cómo podemos superar un duelo? Bueno, mira, lo primero es, ya lo hemos ido como diciendo, hay que, cuando ocurre un acontecimiento de esta índole, ¿sí? Irnos preparando desde antes, tengamos un familiar enfermo o no. Lo que tenemos que ir preparándonos interiormente para cuando esos momentos lleguen, que algún día van a llegar. Eso era lo que el doctor Víctor Frankl le llamaba vivir. Hay gente que no le gusta, pero tiene su sentido, vivir bajo un optimismo trágico. O sea, hay que ser optimista, hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, sabiendo que algún día algo nos va a tocar. De alguna forma, algún familiar, algún amigo, nosotros mismos, porque no estamos exentos de esto. ¿Sí? Siempre, mientras estemos en este plano, en esta existencia humana, algo nos va a tocar. Entonces vamos a prepararnos desde antes, desde mucho antes. ¿Cómo? Cuidando nuestra vida interior, mirando bajo qué valores nos regimos y vivimos, siendo coherentes, haciendo lo que tenemos que hacer, sobre todo con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿sabes? Irnos preparando. Cuando el momento llegue, vamos a ver que vamos a ir pasando de una forma, o sea, el hacer esto no, perdón, para que sea más claro el concepto, el hacer esto o no, es lo que nos va a ayudar a nosotros a ir pasando de una o de otra forma el duelo. Hay que estar claro en algo que dije también, Cris. En sí, las emociones o la depresión me arropan tanto que necesito ayuda. Pido ayuda, pido ayuda. Ahora, mira, hay algo que no quiero que dejemos de conversar, que es el asunto también que dijimos que íbamos a conversar aquí para que no se nos pase, porque es que estos temas son tan interesantes, que es el de los rituales funerarios. Sí, claro, claro. La importancia de esos rituales funerarios, señores, en estos procesos de duelo. Mira, hace poco yo escribí un artículo que se llama La difícil tarea del duelo en el 2020. Y escribí ese artículo en base a cosas que yo había podido observar en personas que he acompañado y también en historias verídicas que he escuchado. Tú sabes, ¿qué ha pasado en este 2020, Cris? Y eso lo traigo a colación porque para tú empezar a hacer tu proceso de duelo, se empieza por el rito funerario. Y eso en este 2020 se ha visto muy, pero muy afectado. En ese Exacto. artículo yo decía que funerarias que antes estaban llenas de personas que nos acompañaban a poder pasar el duelo, ahora se ven vacías. Y yo te lo digo, por ejemplo, porque cuando mi mamá falleció ay, perdón, de insuficiencia cardíaca, que gracias a Dios no fue de COVID, a los 96 años, yo prácticamente éramos unas 10 personas. Entonces, desde ahí tú empiezas a notar el vacío y la necesidad del apoyo del otro. Por ahí es que se Ujú. empieza. ¿Por qué? Porque el rito funerario está hecho exactamente para qué, o es para qué. Es para que haya como una pausa en la rutina donde esa persona doliente pueda asimilar
y aceptar esa pérdida, viendo ese cuerpo y sobre todo siendo sostenido por la comunidad, por esa comunidad de amigos o por esa comunidad de familiares. Imagínate tú en este 2020, donde hay personas que ni siquiera han podido ver el cadáver de su familiar. ¿Por qué? Porque resulta que vive fuera, hijos que viven fuera, les avisan, papi o mami falleció y han tenido que cremar el cuerpo para poder esperar a los que están afuera. ¿Te das cuenta? O han tenido que cremarlo por lo que fuese. Y entonces Sí. cuando esa persona llega a los 2 o 3 meses es que se puede hacer ese ritual funerario. Imagínate tú en ese tiempo que transcurre entre el fallecimiento y el ritual, ¿qué sucede? Las emociones, la soledad, la angustia, eso es tremendo. Eso es tremendo. Y más cuando usted está solo por otro lado. Porque tal vez, en un caso específico, los que están aquí, vamos a suponer, aquí hay una parte, pero usted es el que está solo por allá, y al que están esperando es a usted. Imagínate tú eso. Entonces, ¿cuándo viene a cerrarse el ciclo? ¿Y cuándo empieza el proceso de aceptación? En este ejemplo que acabo de dar, cuando ese que está allá afuera llega y se puede empezar el funeral. Incluso los que están aquí, cuando hacen el ritual del funeral, es que empieza ya a bajar muchas veces esa angustia y empieza ese proceso de aceptación. Yo te lo digo porque lo he visto y porque he visto personas que me dijeron ya, tan pronto estuve en la ceremonia, tan pronto nos reunimos y le dimos cristiana sepultura, ya me di cuenta que esto acabó, que esto ya es una realidad. ¿Te das cuenta? Entonces necesitamos, el ser humano necesita ver esos restos, necesita estar presente en esos rituales. Y te voy a decir algo. Por ejemplo, el proceso del cementerio. El proceso del cementerio es también sumamente necesario. Y por eso yo les digo muchas veces a las personas que me preguntan acerca de los niños, ¿y debemos decírselo? Sí, hay que decírselo. Hay que decirle lo que pasó. Hay que decirle, y jamás le digan a un niño, tu papi se fue de viaje, tu mamá, no le digan eso porque se quedan esperándolo. Entonces, hay que, claro, con palabras claras, con palabras delicadas, irles haciendo ver. Entonces, ¿puedo llevarlo a la funeraria? Sí, llévalo a la funeraria. Claro que puedes llevarlo a la funeraria, claro. Estamos hablando de otro contexto que no es el contexto de ahora, que no es el contexto del COVID. Porque ahora jamás. Ahora solamente yo creo que en esta etapa que estamos viviendo ahora, en este momento, hoy, en este día, creo que ahora aceptan más personas. No recuerdo qué cantidad, pero imagínate tú cuando todo esto empezó, que prácticamente Bueno, no. Y mira, te nada. puedo dar como testimonio que a raíz de mami morir, mi esposo y yo fuimos un día al Panteón. Jamás se me olvida que llegó una ambulancia con un ataúd y una sola persona se desmontó de ese ataúd junto con el chofer, que se veía que era pariente de la persona y esa era la única persona que iba a enterrar a ese ser humano que acababa de morir. Entonces es bastante duro, pero es lo que te digo, los ritos funerarios son en todas las culturas y si tú te pones a ver, en todas las culturas, desde la cosmovisión andina, desde el judaísmo, el hinduismo, nosotros en el catolicismo, todas las culturas tienen sus ritos funerarios y tienen su porqué. Y ese es el porqué que les acabo de explicar. Por eso es que el proceso de duelo en este 2020 para mucha gente se ha hecho tan cuesta arriba, porque es empezar con la aceptación, es recibir el cariño de esa comunidad y es también una forma de honrar la memoria de esa persona que partió. Exactamente.
Tocando ese punto, Luceta, relacionado a lo que sería la diferencia del ritual relacionado a cómo era antes, a ahora que tenemos esta pandemia, ¿puede esta situación producir, generar duelos patológicos? Claro, claro que sí, puede generarlo. De hecho, yo pienso que posiblemente este ha sido un año en el que tal vez los duelos patológicos han estado, su incidencia ha sido más alta. Te lo digo con honestidad. Porque vuelvo y te repito, el ejemplo que te puse anterior, imagínate un ser humano que vive fuera, que le anuncian que ese padre o esa madre tan amada falleció, que estaban los aeropuertos cerrados, que no podía venir, imagínate tú, bastante duro. O esa persona que tenía a su familiar enfermo, vamos a suponer su madre enferma, y que estaba en cuidados intensivos, que no pudo ni siquiera estar cerca, que no pudo verla morir, y que de repente la llaman y le dicen, mira, tú lamentablemente falleció. Mira, yo conozco un caso muy difícil que pasó fuera del país y fue de un señor, una persona que llevó su abuelita, se puso mal, su abuelita era como su mamá y se puso mal con el COVID y esa persona llamaron a la ambulancia, la llevaron al hospital, en el hospital la dejaron, no permitían, imagínate un hospital de Estados Unidos, en ese hospital no permitían que tuvieran, bueno, pues ellos la dejaron allá. Él llamaba todos los días para saber de su mamá, su abuelita, que era como su mamá, llamaba todos los días. Habló con ella un sábado, creo que fue, y ella le decía, no, mi hijo, si ya yo estoy bien, mi hijo, ya, yo lo que estoy esperando es que esta gente me den de alta. Habla con los médicos y el médico le dice que posiblemente el lunes le dan de alta. Llama el lunes y nadie le sabe decir nada acerca de su abuela. Llama el martes y nadie le sabe decir nada acerca de su abuela. Y llega el miércoles y el miércoles se entera que su abuela falleció el domingo. Ay, Dios mío. Y ni siquiera lo llamaron para decirle que su abuela había fallecido. Imagínate tú. Muy difícil. Cuánto dolor. Sí, muy difícil. Este ha sido un año muy difícil en ese aspecto, te lo digo honestamente. Entonces, están dados muchos factores a mi juicio, para que haya una mayor incidencia de duelo patológico. Te lo digo con toda honestidad. Desde el punto de vista, Muchos Luceta, de lo que sería esta situación de los duelos y los relacionados también a estos asuntos que estamos tratando, ¿cuáles serían los retos desde tu punto de vista de la tanatología, tocando el punto de vista de los rituales, así como del duelo per se? Mira, yo creo que el gran reto de la tanatología, en buen dominicano, o del tanatólogo en este caso, es buscársela para acompañar. Tú ves. Sobre todo, mira, yo te puedo decir que, claro, con este asunto del COVID-19, yo las consultas presenciales, yo las cancelé, pero seguía haciendo consultas por videollamada, tú sabes, seguía haciendo consultas por Skype. Hace poco las reinicié ya de forma personal para el que quiera seguir de forma virtual, pues sigo de forma virtual. Pero es el asunto de no dejar de acompañar, porque estamos en una época en que el ser humano lo necesita más que nunca, lo necesita más que nunca, porque fíjate, hace un rato yo te dije que era necesario, Cris, que empezáramos desde antes a prepararnos, desde antes que los sucesos acontezcan, pero tenemos que ser realistas. Eso lo decimos, pero la mayoría de las personas no, eso no es lo que hace. ¿Te das ¿Por qué, cuenta? Luceta? Están, ¿Por qué? porque vivimos a mi juicio, lógicamente, y al juicio de algunos otros. También hay una frase que dice, según yo y algunos más, para que se vea que no soy yo sola, sino que hay algunos más que pensamos igual.
vivimos en una época, en la época del individualismo. No es lo mismo que individualidad. La individualidad es que tú y yo somos seres individuales y únicos. Cada uno de nosotros es un ser individual y único. Eh, pero el individualismo es otra cosa. El individualismo es cuando yo me cierro en mí egoístamente, cuando yo no pienso en el otro, cuando nada más soy yo y mi éxito, porque vivimos en la época del éxito y del éxito express. ¿Te das cuenta? Y de una concepción de éxito que nada tiene que ver con lo que en realidad me va a hacer feliz, me va a dar sentido y me va a llenar. Y me va a dar una vida que me acompañe en la trascendencia, sino un éxito que me dice que yo debo tener tantos millones de pesos, que yo debo tener el carro del año, que yo debo tener esto y que yo debo tener aquello. Entonces, cuando yo me acostumbro a vivir desde ahí, es muy difícil porque es que tengo la mirada restringida. ¿Te das cuenta? Yo dije los otros días en un programa de mi querida amiga Sandra Barbero, que hay un campo de concentración peor que lo que estaba en la Segunda Guerra Mundial, el de los nazis, que es el campo de concentración de la mirada restringida. Porque ese campo de concentración no me permite a mí mirar más allá de mí, no me permite buscar las cosas que de verdad me van a acompañar a la trascendencia y a crecer. Entonces es un campo de concentración individual que ha sido elegido por mí y mientras yo lo siga eligiendo, ¿qué voy a buscar? ¿Qué voy a buscar? ¿Te das cuenta? Porque, o sea, es como esto, ahora no recuerdo el nombre que le ponen a los caballos. Yo nada más miro hacia ahí. Entonces, no miro hacia acá ni miro hacia acá a ver qué hay por aquí que de verdad valga la pena y me acompañe a mí a trascender como ser humano. No sé si me expliqué. Entonces, yo creo que ese es el principal problema que estamos experimentando, Cris. Esa es la verdad, ese campo de concentración personal, donde nosotros nos encerramos y que no me ayuda a buscar esas herramientas que yo necesito para cuando vengan esas situaciones. Hay algo que yo también siempre menciono, está en un libro que se llama ¿Por qué duele tanto el dolor? De Eduardo Yepes, donde él relata que que hay tres formas de vivir la vida y que dependiendo de esas tres formas de tú vivir la vida, depende de que tú salgas fácilmente adelante o no. Si estás acostumbrado a vivir la vida desde el placer, desde lo que me da esa alegría momentánea, desde que yo quiero, aparto de mí todo lo que sea compromiso, dolor, no quiero ver esa parte de la vida porque me da miedo y esa parte de la vida que un día me va a tocar. Entonces, cuando yo vivo así, porque lo mío es nada más el placer, el placer, cuando la situación llega, es difícil salir adelante. Cuando vivo la vida desde el poder que yo soy, que yo no necesito a nadie, que yo mismo me las arreglo, que encima de todo no le doy valor a nadie y echo a todo el mundo para afuera, ¿te das cuenta? Porque yo soy yo y punto. Entonces, cuando la situación llega, ¿qué me sucede? Me da duro y encima de eso me encuentra sola. Difícil también salir adelante. Pero cuando yo vivo una vida desde el sentido, cuando yo vivo una vida buscando, siendo una buscadora, buscando todas esas cosas que me van a nutrir como ser humano y entendiendo que necesito también del otro, porque el ser es un ser social, ¿te das cuenta? Cuando no vivo solamente para mí, sino para mi familia, para el amigo, para el que me necesite, entonces cuando la situación llegue, a mí me va a ser más fácil salir adelante, porque encima de todo, como ya me he preocupado por mí, también voy a tener posiblemente una comunidad que me sostiene.
Esa es la diferencia. Y fíjate, no sé, para los amigos que lo hayan leído y si no lo han leído, ojalá lo lean, Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido, yo siempre digo que Frankl va relatando para mí, entre líneas, cómo él salió adelante, cómo a él esas situaciones que vivió y que vivió porque ese señor perdió en aquella Segunda Guerra Mundial todo. La todo. esposa, el hijo que esperaba la esposa, el papá, la mamá, el hermano, la familia del hermano. O sea, Víctor Frankl perdió todo. Y sin embargo, él pudo salir adelante. Pero cuando tú lees la vida de Frankl, ¿de qué tú te das cuenta? De que era un hombre con unos valores muy grandes, que era un hombre que vivía con mucha coherencia y todavía en el campo de concentración supo vivir con coherencia. Una de las cosas que Frankl hacía en el campo de concentración, que era acompañaba a los demás presos y también trabajaba en la enfermería del campo de concentración. O sea, a pesar de su cautiverio físico, él pudo trascender, porque en este caso, lo que estaba en el campo de concentración era su cuerpo, no su alma. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia, no su mirada. Él no tenía un campo de concentración en la mirada, era sencillamente su cuerpo. Él podía ir más allá. Entonces, yo creo que esa es la invitación, a vivir de una forma diferente. Y que si nosotros desde antes nos vamos preparando y nos vamos y vamos mirando hacia adentro, como decía Carl Jung, el que mira hacia adentro despierta, el que mira hacia afuera lo que hace que duerme. Es adentro, las respuestas están aquí adentro. Exactamente. Entonces, aquí adentro es que tenemos que reforzarnos, buscar herramientas para poder salir adelante. Exactamente. Que yo te Luceta, dije, la por ejemplo, al muerte. principio, Ajá, cuando estábamos entre bastidores, yo te decía, sí, Cris, mi primer amor fue el coaching y es el coaching, luego vino sí, la tanatología, la logoterapia, luego vino la tanatología. Y te dije, ¿sabes por qué? Porque nada humano me es ajeno. Entonces, ese es el camino que yo he elegido para acompañar a las personas y al mismo tiempo acompañarme yo. bueno, yo estoy como siguiéndote los pasos porque ahora estoy enamorada de la tanatología y próximamente también ser una tanatóloga, si el Señor me lo permite. Es decir, que tú y yo tenemos muchas cosas en común en ese sentido. Así Lu- mismo, así mismo. Luceta, te quiero hacer una pregunta. Tocaste ahorita un punto muy interesante, hablaste de comunidades. ¿Consideras tú que este tema, la muerte, un tema que causa pues tanto miedo a muchos, misterio, un enigma, debería de existir un poquito más de información a la hora de nosotros tratar este proceso, la muerte, que es algo, un proceso más, ¿verdad?, de lo que sería un ser viviente? Eh, Debería de existir más información sobre este punto, la muerte, o está bien como estamos. ¿Qué opinas? Claro, debe siempre haber más información. Ahora, te voy a decir algo. Nosotros como adultos también debemos buscar. Es una responsabilidad nuestra el seguir buscando, el instruirnos. Yo te voy a decir algo. El tema muerte es un tema tabú para Occidente, porque para Oriente no. Oriente tiene otra concepción acerca de la muerte, tú sabes. De hecho, cuando tú te vas al budismo, tú puedes verlo. O sea, la concepción es diferente, sus ritos funerarios son diferentes, la mentalidad es diferente. Aquí en el occidente no. Aquí, desde incluso, desde la, yo te diría, desde la imagen que muchas veces nos presentan de la muerte, que es una señora con una llena de la calavera con hueso y la guadaña y imagínate, yo digo, bueno, si la pensamos así, lógicamente le vamos a tener miedo y vamos a tener que salir corriendo. A mí me gusta más verla como la veía la doctora Elizabeth Kubler-Ross en forma de mariposa, que es la transformación. Es una transformación que es un ciclo de la vida. La muerte es un ciclo de la vida, en realidad. Y si nos acostumbramos a verla así, entonces vamos a ver que nos va a dar menos miedo.
Verdaderamente es parte de ella y es sencillamente, al igual que la oruga transformándose en mariposa, es una transformación del ser humano. Ese yo me quedo definitivamente con ese concepto y yo invito a todos a leer los libros de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que hizo unas investigaciones definitivamente muy contundentes, aunque no todo el mundo esté de acuerdo, eso son otras cosas, pero hizo investigaciones muy contundentes, muy fehacientes. Fue una mujer que aportó mucho a la ciencia y de hecho todavía hay doctores, hay científicos, incluso Harvard y Oxford tienen departamentos para estudiar esos fenómenos que acontecen con la muerte. Bueno, de hecho me enteré los otros días, exista o no, no lo sé, porque ese no es el punto aquí, que hay una universidad que si no me equivoco, si no me, es Oxford o es Harvard, no recuerdo cuál de las dos, tiene un departamento para investigaciones acerca de la reencarnación, exista o no, Exactamente. no lo sé. Pero cuando tú ves que universidades tan importantes se dedican al tema de la muerte o al tema de la reencarnación, a otros temas, es porque les ha llamado la atención y eso me llama la atención a mí. Esa es la verdad, me llama mucho la atención que esa gente esté investigando eso. Ah, por algo debe ser. ¿Qué será? No sé, pero por algo debe ser. Yo creo que la Exactamente. invitación aquí es a no temerle tanto, es a no temerle, es a, mira, en realidad, cuando tú has vivido una vida buena, una vida en valores, una vida en trascendencia y una vida ocupándote de ti y del otro, cuando llegan esos momentos, yo pienso que no hay por qué temerle, en realidad, no hay por qué temerle. Creo que verdaderamente, y te digo también, por casos que he visto, los mayores temores llegan en esos momentos cuando tú te has quedado con muchos pendientes y cuando tú miras hacia atrás y ves que pudiste que lo pudiste haber hecho diferente, en realidad. Exactamente. Yo creo que creo que la invitación ahí es a que reflexionemos acerca de cómo estamos viviendo, de cómo estamos siendo y sacar nuestras propias conclusiones y hacer los reajustes del lugar. Yo creo que esa es la invitación. Exactamente. Luceta, por favor, un consejo final sobre este tema tan interesante, principalmente enfocado desde el punto de vista de este tiempo tan atípico que estamos viviendo, de pandemia, relacionado a lo que son nuestros rituales funerarios y el duelo. Mira, yo tengo una frase de Elizabeth Kubler-Ross, que la voy a decir ahora a continuación, que dice que la gente no tiene miedo a morir, tiene miedo más bien, y esto es trayéndolo al contexto del COVID, ¿verdad? Tiene miedo a morir en una unidad de cuidados intensivos, alejados del alimento espiritual, que da una mano amorosa, separados de la posibilidad de experimentar las cosas que hacen que la vida valga la pena. Yo creo que eso, ahí hay algo muy importante. La gente más bien lo que tiene miedo es a morirse sola, trayéndolo al contexto del COVID. Tú sabes. Entonces, consejo final, bueno, yo creo que sería como un extracto de todo lo que hemos conversado, que nos ocupemos de nuestra vida interior desde antes de que lleguen las situaciones, que vivamos sabiendo, que vivamos desde el sentido, sabiendo que ese sentido y los valores son los que algún día nos van a dar sustento, que vivamos no desde el individualismo, jamás, Sí. que vivamos desde lo social y lo comunitario, dándole valor al otro y sabiendo que el otro juega un papel importante en mi vida. Yo también estaba en el artículo que escribí, puse algo que me llamó mucho la atención hace un tiempo que leí en un libro de Ernest Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? Que en realidad es el título de un poema de John Donne que dice, nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti.
Eso lo que quiere decir es, antes en los pueblos, no sé si eso, me imagino que en Europa tal vez se sigue haciendo, en algunos pueblos de aquí tal vez, cuando una persona fallecía, se tocaban las campanas de las iglesias para avisar que alguien había fallecido. Entonces esto es lo que quiere decir, decía John Donne, que si a una parte de Europa le quitan un pedazo, la Europa se ve reducida. Asimismo pasa con la humanidad. Cada vez que una persona muere, la humanidad se ve reducida y se ve de alguna forma afectada. Entonces, nunca preguntes por qué doblan las campanas. De alguna forma también doblan por ti. Entonces, hay que entender eso para poder vivir sin ese individualismo, sabiendo que el otro es importante, que somos seres sociales y que nos necesitamos unos a otros. También que si necesitamos ayuda, no tengamos temor de pedir esa ayuda, que acudamos a ese terapeuta, que acudamos a ese psiquiatra, que acudamos donde necesitemos acudir, que no tengamos miedo de expresar nuestra tristeza, que no tengamos miedo de llorar, que necesitamos entrar en esa aceptación y continuar con nuestras vidas. Entendemos, lo sabemos, que cuando una persona fallece, sobre todo una persona muy allegada, nos duele, claro que nos duele, pero por algo estamos quedando nosotros. Tal vez él llegó ya a la misión, si fuimos nosotros que quedamos, vamos a honrar la memoria de esa persona que ha partido y en honor a esa memoria vamos a seguir adelante. Yo creo que Así, más o menos, ¿verdad? hermosas palabras, Luceta. Luceta, redes y números de contacto. Claro que sí, me pueden contactar en el 849-912-5974. También me pueden contactar en Instagram en @logoterapia_rd o en @tanatología_rd y en Facebook en Sociedad Dominicana de Logoterapia y Tanatología. Bueno, Luceta, como siempre, muy agradecida por tantas informaciones tan interesantes que siempre nos traes sobre estos temas relacionados a la tanatología. Muchas Gracias a gracias. ti, querida, muchísimas gracias, muy agradecida y muy honrada de estar en tu programa. Abrazos a todos y nos vemos pronto. Espero que sí, Dios mediante. Sí. Bueno, señores, y con todas estas informaciones relacionadas al mundo de la tanatología, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos ustedes que mañana a las 2:30 de la tarde tienen una cita con nosotros. Que pasen un feliz resto del día. Bye.